Atenas atraviesa su era de oro. Ninguna otra ciudad griega la iguala en riqueza y esplendor. Por medio de las alianzas con las ciudades que componen la Liga de Delos, Atenas tiene las fundaciones necesarias para la expansión de su imperio emergente. Sin embargo, existe un formidable adversario que no tiene la intención de entregar fácilmente a toda Grecia a los atenienses. Su ejército es compuesto por los guerreros más temidos del mundo antiguo, y ellos son conocidos como espartanos. En el año 433 a.C. estaba en vigor un acuerdo de paz entre Esparta y Atenas, que fue sellado tras el fin de las hostilidades de años anteriores. Este acuerdo debería durar por 30 años, pero la tensión entre las potencias griegas era creciente. La ciudad de Corinto, aliada de Esparta, se sentía amenazada por el crecimiento de la influencia de Atenas sobre territorios y rutas comerciales dominadas por la ciudad. La isla de Córcira, que era una colonia de Corinto, estaba siendo asediada por Epidamno, otra colonia de Corinto. Córcira poseía una de las mayores flotas navales de toda Grecia y por eso decide atacar a Epidamno, que envió una petición de socorro a Corinto. La ciudad madre decide apoyar a Epidamno en detrimento de Córcira. Al verse en una posición desventajosa, amenaza a pedir el apoyo a Atenas. Los espartanos no tenían interés en una guerra con tanta escala en aquel momento, y como líder de la Liga del Peloponeso, Esparta obliga a Corinto a hacer concesiones a Córcira para evitar un conflicto mayor. Pero la población de Córcira aún se sentía amenazada por Corinto, y por eso envían emisarios a Atenas. Estos se reúnen y con Pericles le dicen: solo existen 3 flotas navales en Grecia, la suya, la nuestra y la de Corinto. Si somos dominados y nuestra escuadra capturada, ustedes tendrán que luchar contra una fuerza combinada superior a la suya. Pero Pericles sabía que hacer a Córcira miembro de la Liga de Delos sería como una bofetada a los espartanos. El líder ateniense instituye un pacto exclusivamente defensivo con Córcira. Así, la Liga de Delos garantizaba que defendería la isla solo en caso de agresión por parte de agresores externos. Corinto y la ciudad de Mégara comienzan entonces a hacer una campaña en favor de una guerra contra Atenas. Los atenienses deciden tomar represalias en contra de Mégara, decretando el primer embargo económico registrado en la historia. Así, los comerciantes de Mégara ya no tenían acceso a los puertos de la Liga de Delos, ni acceso al ágora de Atenas. El embargo económico fue devastador para la economía de Mégara. Esto fue una prueba inequívoca de que el imperio ateniense era más fuerte e influyente de lo que se suponía. Esparta ya no podía quedar inerte frente a la expansión del poder de Atenas y su imperio. Los espartanos y sus aliados declaran la guerra a Atenas. El temido ejército de Esparta parte en marcha rumbo hacia Atenas. Sus soldados, que fueron preparados para la guerra desde la infancia, están ávidos para alcanzar la gloria en los campos de batalla. Esparta y sus aliados habían declarado guerra a Atenas y su imperio. Este conflicto ya se consideraba inevitable por ambos lados de la disputa. Así, tanto Esparta como Atenas ya habían hecho todos los preparativos necesarios para la guerra que vendría. Esparta era una potencia militar. Su ejército estaba compuesto por los soldados más bien entrenados de toda Grecia. Combinando sus tropas con las de sus aliados, convertía la coalición de las ciudades del Peloponeso
prácticamente en imbatibles en tierra. Pero una guerra no se lucha solo en tierra firme. La ciudad de Atenas tenía un ejército respetable, pero el tamaño y el poder de su marina hacían una sombra que oscurecía a todas las demás. Los espartanos marchan hacia la región de la Ática, donde se sitúa la ciudad de Atenas. Optan por una estrategia clásica de invasión de territorio. En busca de una victoria rápida, los ejércitos del Peloponeso empiezan a destruir los campos y villas rurales que abastecían la ciudad de Atenas. La estrategia era forzar la rendición u obligarlos a combatir en el campo abierto, donde las tropas espartanas tendrían gran ventaja, tanto numérica como por la calidad de sus soldados. Sin embargo, Pericles ya preveía este movimiento, por lo que la población rural que vivía cerca de Atenas fue traída junto con sus productos y animales dentro de las fortificaciones de la ciudad. En los años anteriores se construyeron grandes fortificaciones que protegían la ciudad de Atenas, además de una gran muralla que hacía un corredor protegido que conectaba la ciudad al gran puerto de El Pireo. A pesar de estar sitiada, la ciudad de Atenas era fácilmente abastecida con productos que venían del exterior. La población era alimentada con granos que venían de Egipto. Las élites tenían sus lujos satisfechos por comerciantes que importaban todo tipo de productos. Así, la estrategia espartana de forzar una rendición rápida de Atenas cayó por tierra. El cerco hecho por Esparta y sus aliados no surte efecto. Los atenienses continuaban sus vidas normalmente por detrás de las murallas. Mientras tanto, la marina ateniense intentaba hacer un bloqueo marítimo de las rutas comerciales que tenían como destino la península del Peloponeso. Al saber que Atenas puede invadir sus ciudades por mar, los espartanos y sus aliados dividen a sus ejércitos y despachan un gran número de soldados de vuelta a casa. Allí servirían como guarnición de la ciudad. Ahora, con el ejército un tanto reducido, la hipótesis de intentar un asalto a las fortificaciones atenienses se ha vuelto casi imposible. La estrategia de Pericles había dado resultado, y el tiempo ahora corría a su favor. El otoño está llegando y las ciudades del Peloponeso son básicamente agrarias, por lo tanto los ejércitos tienen que regresar a casa para hacer la cosecha. De lo contrario, su economía sería arruinada. Como Atenas no poseía más campos para cuidar, pues habían sido destruidos, sus hombres estaban libres para una incursión militar. Pericles planeaba tomar la ciudad de Mégara, que se ubicaba en una posición estratégica separando el continente de la península del Peloponeso. Sin embargo, Atenas era una democracia y la asamblea consideró que esta medida costaría muchas vidas de ciudadanos atenienses. Incapaz de movilizar a la asamblea en esa cuestión, Pericles se vio obligado a mantener sus ejércitos en una postura defensiva. En el año 430 a.C., una catástrofe sucede en Atenas. Una peste venida de Egipto pasa a asolar a la población de la ciudad. Un tercio de la población es aniquilada por la enfermedad. Atenas era una ciudad que se encontraba superpoblada, y así la epidemia se extendió rápidamente. Muchos de los soldados que la asamblea decidió no sacrificar en los campos de batalla ahora perecieron frente a una muerte sin gloria. Y como si no bastara, la peste decidió llevar al Hades al líder ateniense. Pericles estaba muerto, y no había en Atenas el liderazgo capaz de reemplazarlo a la altura.
Después de la muerte de Pericles, su mayor adversario sube al poder. Su nombre era Cleón, de origen aristocrático y con una capacidad de oratoria extraordinaria. Convence al pueblo a ir a la guerra contra los espartanos y sus aliados. En el año 429 a.C., los atenienses obtuvieron 2 grandes victorias en batallas navales contra las marinas de Esparta y de Corinto. En ambas batallas los atenienses se encontraban en inferioridad numérica, pero la habilidad y la experiencia de los marineros de Atenas hicieron la diferencia. Sin Pericles al mando, una cierta inestabilidad se extendió por el imperio. Con la ayuda de Esparta, la ciudad de Mitilene genera una revuelta que tenía la intención de conseguir que la isla de Lesbo se independizara del imperio. Atenas despacha tropas que sofocan la revuelta. Cleón, furioso, va a la asamblea y pide que toda la población de Mitilene sea masacrada por la traición. Pero la asamblea decide castigar solo a los líderes de la revuelta. Mientras Atenas sofocaba la rebelión, la ciudad de Tebas ataca a Platea, ciudad aliada a Atenas. Después de la victoria, los tebanos arrasan la ciudad. Cleón decide retar y preparar una campaña contra la región de Beocia, zona controlada por Tebas. Bajo el mando del general Nicías, el ejército ateniense derrota a un ejército combinado de tebanos y soldados de la ciudad de Tanagra. Mientras tanto, el general Demóstenes iniciaba la campaña en Etolia. Entre los objetivos de la campaña estaba pacificar la región de Etolia, fortaleciendo a sus aliados y posteriormente abrir un segundo frente contra Tebas. Pero la derrota inesperada de Demóstenes hizo que Nicias y sus tropas regresaran a Atenas, desistiendo del ataque a Tebas. Con Demóstenes derrotado, la Liga del Peloponeso decide atacar a los aliados de Atenas en la región. El general Demóstenes es nuevamente enviado para defender a sus aliados, pero esta vez obtiene éxito, derrotando a Esparta y a sus aliados en las batallas de Olpae e Idomene. El ejército espartano invade la isla de Córcira, aliada de Atenas, lo que obliga a los líderes atenienses a despachar su marina bajo el mando de Demóstenes para liberar a la isla. Sin embargo, una tormenta obliga al general ateniense a refugiar sus barcos en la costa del Peloponeso, cerca de la ciudad de Pilos. La información de que atenienses estaban atrapados en territorio espartano obligó tanto a la marina como al ejército de Esparta a actuar. Demóstenes tenía un contingente pequeño de apenas 5 buques, contando con 90 hoplitas y 600 marineros. El general usa 3 de sus barcos para crear un pequeño fuerte y, sabiendo del acercamiento de los espartanos, envía 2 navíos más en busca de refuerzos. La marina espartana, con aproximadamente 60 barcos, aparece en el horizonte. Liderados por el brillante general Brásidas, los espartanos preparan un ataque por mar y tierra contra la fortificación ateniense. Brásidas desembarca con sus tropas en la playa y da inicio al asalto a la fortificación. Sin embargo, las defensas atenienses repelen la onda tras la ola de ataques espartanos. En uno de esos ataques, el general Brásidas, que luchaba en la línea del frente, es gravemente herido y retirado del campo de batalla. Los espartanos deciden sitiar el fuerte ateniense y preparar máquinas de sitio para invadir la fortificación. Pero la escuadra ateniense surge respondiendo el pedido de socorro de Demóstenes. Los 50 barcos griegos parten para combatir la marina espartana en un combate sangriento. Las pérdidas de vidas de ambos lados fueron pesadas,
Pero la técnica ateniense en las disputas navales prevaleció una vez más. La escuadra espartana sufrió una gran derrota, perdiendo aproximadamente un tercio de sus barcos y teniendo varios otros severamente dañados. En tierra, las tropas espartanas que sitiaban el fuerte vieron su situación cambiar drásticamente. Demóstenes y sus hombres fueron rescatados, y ahora 440 soldados espartanos de élite estaban rodeados por la marina ateniense en la isla de Esfacteria. Si Leónidas y sus 300 espartanos fueron capaces de lidiar con el ejército de Jerjes, 440 hoplitas espartanos, listos para sacrificar sus vidas por Esparta, podrían ser una verdadera pesadilla. Después de la derrota de la marina espartana en la batalla de Pilos, 440 hoplitas espartanos estaban rodeados por la marina ateniense en la isla de Esfacteria. El general Demóstenes comandaba el cerco a los espartanos. Después de fallar las negociaciones para la rendición de los mismos, el general decide forzar que los soldados espartanos se rindan debido al hambre y la falta de suministros. Demóstenes tenía más del doble de hoplitas que los espartanos, pero la falange espartana estaba compuesta por soldados de élite, y eso era suficiente para causar temor a cualquier general. La estrategia de vencer a los espartanos por el hambre es arruinada, ya que nadadores lograron perforar el bloqueo ateniense y llevar suministros a los soldados. El líder ateniense Cleón, desafiado a derrotar a los espartanos, se dirige a la isla llevando refuerzos para combatir a los espartanos. Cleón y Demóstenes desembarcan en la isla de Esfacteria. Cleón trajo a los arqueros y peltastas, que eran una infantería ligera, pues no usaban grandes escudos ni armadura, y por eso podían moverse con mayor facilidad. Los atenienses marchan hacia los espartanos. Los ejércitos están frente a frente. Los espartanos dudan en atacar a los hoplitas atenienses, temiendo ser flanqueados por la infantería ligera. La falange espartana empieza a ser castigada por los proyectiles atenienses. Una lluvia de flechas, dardos y piedras arrojadas por los funderos. Los peltastas se acercaron a la falange enemiga y arrojaron sus flechas a corta distancia. Cuando los espartanos intentaban una embestida para atacarlos, huían y luego regresaban para disparar más proyectiles. El comandante espartano es muerto y el segundo en el comando gravemente herido. Los espartanos deciden retroceder a una antigua ruina y hacer de ella una fortificación. Allí empiezan a resistir hasta el momento en el que se encontraron completamente rodeados. Sin esperanza de victoria, los espartanos deciden bajar sus armas y rendirse. La noticia de la rendición de los espartanos chocó al mundo griego. Nunca antes los espartanos se habían rendido y fueron hechos prisioneros. Ellos siempre resistían hasta la muerte. De los 440 soldados espartanos que lucharon en la batalla, 292 fueron hechos prisioneros, de los cuales 120 eran hijos de las más nobles familias espartanas. Después de tanta humillación, Esparta presenta una propuesta de paz a Atenas, a cambio de los prisioneros espartanos. El líder ateniense Cleón rechaza la propuesta de paz y amenaza con matar a todos los prisioneros si Esparta se atreve a invadir la región del Ática. De esta forma, la población ateniense podría volver a cultivar los campos alrededor de la ciudad. Cleón
regresa triunfante a Atenas y pasa a ser idolatrado como héroe del pueblo. El momento es favorable a la Liga de Delos, que comienza a reforzarse para expandir las fronteras del imperio. Atenas había humillado a Esparta en las batallas de Pilos y Esfacteria. 292 espartanos hoplitas fueron tomados prisioneros, entre ellos varios soldados, herederos de las más nobles familias espartanas. Atenas, sintiendo el buen momento, se prepara para expandir su imperio. La ciudad de Delion está subordinada a Tebas, el enemigo de Atenas. Decide abandonar la Liga del Peloponeso y unirse a la Liga de Delos, liderada por Atenas. Pero sabiendo que Tebas no aceptaría tal traición, piden a Atenas que ayude a defender la ciudad. Atenas envía a su ejército para defender la ciudad de Delion. Y como Tebas ya había predicho, envió a su ejército a retomar la ciudad. Bajo el mando del general Pagondas, el ejército tebano derrota a los atenienses utilizando estrategias innovadoras en el campo de batalla. Esta derrota ateniense llenó de moral a sus enemigos del Peloponeso. Se dieron cuenta de que la guerra que parecía perdida aún no estaba decidida. Esparta aprovecha la fragilidad momentánea de Atenas y decide atacar. Sin embargo, los espartanos no podían atacar la región del Ática bajo pena de ver ejecutados a todos los prisioneros espartanos. Así, deciden atacar la colonia ateniense de Anfípolis, en Tracia. Después de asediar la ciudad, el general espartano Brásidas propone que la ciudad se rinda y evite un baño de sangre, garantizando un paso seguro para todos los que quieran abandonar la ciudad. La ciudad decide rendirse a los espartanos. Atenas se da cuenta del riesgo de que Brásidas conquiste varias colonias atenienses sin recibir resistencia. Envía a su ejército a combatirlo bajo el mando de Cleón, que fue visto como un héroe después de derrotar a los espartanos en Esfacteria. Después de reconquistar algunas ciudades por los espartanos, Cleón decide atacar al ejército de Brásidas. Los atenienses desembarcan cerca de la ciudad de Anfípolis y esperan la llegada de refuerzos antes de atacar. Brásidas se da cuenta de que si los atenienses reciben refuerzos, una victoria en el campo de batalla sería prácticamente imposible. De esta manera, decide atacar a Cleón. El inesperado ataque atrapa al ejército ateniense completamente desorganizado. El general está herido de muerte durante el ataque, pero aún sobrevive lo suficiente para saber de la aplastante victoria de Esparta sobre el ejército ateniense. Las tropas atenienses sufrieron graves bajas. Entre los muertos se encontraba el general Cleón, que pereció en el campo de batalla. La victoria de Esparta fue decisiva. La guerra entre Esparta y Atenas ya había durado más de 10 años y ambos lados ya estaban desgastados y no querían continuar el conflicto. El general ateniense Nicias y el rey interino de Esparta, Plisto-Anacte, sellaron un acuerdo de paz. Entre los términos del acuerdo estaba el retorno de todos los territorios conquistados durante la guerra, la liberación de los prisioneros espartanos y el libre tránsito de peregrinos a los lugares sagrados del mundo griego. Este acuerdo iba a durar 50 años y se conoció como la Paz de Nicias. Pero Tebas y Corinto se negaron a formar parte de este tratado, por lo que las tensiones entre las ciudades estatales griegas se mantuvieron. Sin embargo, a pesar de las pérdidas, Atenas aún tenía una poderosa armada que aún dominaba el mar Egeo
La guerra aún no se había perdido. Tras la muerte del general espartano Brásidas y del líder ateniense Cleón, se firmó un tratado de paz entre las dos ciudades. Este acuerdo iba a durar 50 años. Pero las tensiones entre la Liga de Delos y la Alianza del Peloponeso hicieron que la paz durara solo 6 años. El líder ateniense Alcibíades, con apoyo popular, planea una gran campaña para derrotar definitivamente a Esparta. La ciudad-estado de Argos, rival histórico de Esparta y sus aliados, se pone del lado de Atenas. Con su nuevo aliado, la Liga de Delos comienza a atacar a sus enemigos del Peloponeso en su propio territorio. Sin embargo, el rey Agis II de Esparta moviliza a su ejército y derrota al ejército combinado de Argos y Atenas en la batalla de Mantinería. Esta victoria reforzó la moral de los espartanos y confirmó la superioridad de sus ejércitos en las batallas terrestres. A pesar de la derrota, los atenienses estaban planeando una ambiciosa campaña para dominar las colonias griegas en la Magna Grecia, donde ahora se encuentra Italia, y para conquistar la rica ciudad de Siracusa, en Sicilia. Si dominan la región, las ciudades del Peloponeso se verán afectadas por la falta de suministros, y Atenas se volvería prácticamente invencible. Sin embargo, el plan era muy arriesgado. A pesar de que los ciudadanos lo apoyaban, los líderes atenienses no estaban de acuerdo entre sí. Una conspiración finalmente derrocó al líder Alcibíades por sacrilegio a los dioses. Exiliado, se refugia en Esparta, donde entrega los planos de la expedición ateniense a Sicilia. Y esto terminó siendo fatal para los planes de Atenas. Esparta envió al general Gilipo a entrenar al ejército de Siracusa para la próxima guerra. La Liga de Delos envió un gran ejército bajo el mando del general Nicias para conquistar la región. Al principio, los atenienses encontraron poca resistencia y conquistaron algunas ciudades. Siracusa envía su ejército a enfrentarse a los atenienses, pero terminan siendo derrotados y huyendo hacia las murallas de Siracusa. Nicias estuvo desde el principio hasta el asedio de la poderosa ciudad-estado. Mientras tanto, Esparta envía algunos refuerzos a Siracusa y una gran suma de dinero para que la ciudad contrate mercenarios y conquiste aliados. El general Nicias planea construir muros alrededor de la ciudad para aislarla, pero la población de Siracusa construye contramuros para evitar que sean rodeados. Nicias se da cuenta de que el asedio no funcionará y a través de los mensajeros pide el fin de la campaña. Sin embargo, los líderes atenienses creen que con el envío de refuerzos se lograría la victoria y despacha al famoso general Demóstenes y a su ejército. Mientras tanto, Siracusa logró regimentar a los aliados e imponer algunas derrotas a los nicos. Llegaron los refuerzos, traídos por Demóstenes. Intentaron un asalto contra las murallas de la ciudad, pero fueron repelidos. Demóstenes y Nicias se dieron cuenta de la dificultad de la situación, pero temían volver a casa como perdedores. Cuando estaban a punto de regresar a casa, un eclipse lunar y un super solsticio tuvieron lugar. Tal como eran, creían que era un buen presagio. Creían que el dinero de Siracusa se estaba acabando y sin él sus aliados los abandonarían y decidirían continuar el asedio. Sin embargo, los atenienses fueron sorprendidos por un poderoso ataque a su marina que estaba atracada en el puerto. Siracusa y sus aliados acapararon la marina ateniense. Las tropas en tierra se encontraron en una situación igualmente desesperada, sin su armada. ¿Cómo volverían a casa?
Los ejércitos deciden abandonar el sitio y buscar una ruta de escape. Las tropas atenienses son perseguidas por sus enemigos y finalmente derrotadas. La pérdida de vidas fue alta. Más de 7.000 soldados fueron capturados y vendidos como esclavos. El destino de los generales Nicias y Demóstenes no fue mejor, ya que ambos fueron ejecutados por orden del general espartano Gilipo, el héroe de Siracusa. Toda la fuerza expedicionaria ateniense fue destruida. La derrota fue devastadora. En Atenas, los generales consideraron la pérdida de 10.000 desafortunados soldados, pero también la pérdida de 30.000 marineros experimentados fue algo catastrófico. Después de esta gran derrota, varios miembros dejaron la Liga de Delos y las ciudades neutrales en conflicto, al darse cuenta de la fragilidad de Atenas, se aliaron con Esparta. Atenas había sufrido una gran derrota en la campaña de Sicilia. Gran parte de su ejército y su armada habían sido destruidos. Además, habían ejecutado a 2 de sus mejores generales. Las rutas de suministro de grano desde Egipto y Sicilia fueron bloqueadas por los espartanos, y varias ciudades se estaban separando del imperio. Agis, el rey espartano, ordenó el bloqueo de las minas de plata controladas por Atenas. De esta manera, los espartanos cortaron una de las mayores fuentes de riqueza del imperio ateniense. Aunque acorralada, Atenas trabajó duro para fortalecer su marina y recuperar el control del mar Egeo. Los líderes atenienses deciden traer de vuelta al general Alcibíades, que se encontraba en el exilio, y lo ponen al mando de la armada. Las fuerzas navales atenienses ganaron varias victorias sobre los espartanos y pudieron liberar las rutas de abastecimiento y recuperar el control de los mares. Los espartanos continuaron ganando batallas terrestres, pero sabían que si no derrotaban a Atenas en los mares, la guerra podría extenderse durante varios años. Así que los espartanos recurren a sus enemigos históricos, el imperio persa, y llegaron a un acuerdo en el que los persas ofrecían recursos financieros y apoyo naval para derrotar a la armada ateniense. Por otra parte, los persas podrían retomar las colonias griegas en Asia Menor y anexionarlas al imperio persa. La armada ateniense continuó luchando con valentía, ganando algunas victorias importantes. Pero bajo el mando del general espartano Lisandro, la marina espartana, financiada con oro persa, destruye la marina ateniense. Sin su armada, la ciudad de Atenas fue asediada por tierra y mar, y debido al hambre, los atenienses capitularon y firmaron los términos de su rendición. El general Lisandro impuso la destrucción de las fortificaciones que protegían la ciudad de Atenas. La armada ateniense debía reducirse drásticamente y Atenas debía pagar una gran suma como compensación. Además, la Liga de Delos fue disuelta y el gobierno democrático de Atenas fue reemplazado por un gobierno oligárquico. Ahora, Esparta era el poder hegemónico en Grecia. Ninguna otra ciudad podía oponerse a la poderosa ciudad del Peloponeso. Esparta fue el gran vencedor de la guerra del Peloponeso, pero el ejercicio del poder espartano, basado en su poder militar, aumentó la insatisfacción de las ciudades-estado griegas, y nuevas tensiones se extendieron por toda Grecia.